Tierra está superpoblado, que no cabemos. Bueno, pues ha llegado el momento de que alguien diga que esto es un camelo. El planeta está muy despoblado, queridos amigos. La gente se amontona mucho en determinadas áreas, en las costas, en los trópicos, en las islas, en las ciudades. Ahí es donde la gente se amontona. Donde hay más densidad de población del mundo es en una isla, es en Macao. El número 2 de los países del mundo con más densidad de población es Mónaco. Ustedes pensarán, ¿y la India qué? ¿Qué pasa con la India? Pues la India está en el número 33. Por cierto, después de Bélgica y de Japón. ¿Y China? ¿Qué pasa con China? Pues China es el país número 74 en densidad de población. Seguramente muchos de ustedes dan como algo irrefutable que la gran aglomeración humana es sinónimo de miseria. Esta es otra de las cosas que se dan por sentadas sin siquiera someterlas a discusión. Bueno, pues alguien tiene que decir que eso tampoco responde a la realidad. A veces sí, pero a veces no. De hecho, no hay correspondencia entre la población o la densidad de población y la riqueza o la miseria. No tienen que ver una cosa con otra. La miseria se produce por otras causas, pero nos quieren vender que hay que extender la contracepción y el aborto en los países pobres porque tienen demasiada gente y eso lleva a la miseria. Nada de eso es verdad. Y de estas cosas vamos a hablar en este programa de hoy, en el que alguien tiene que decir que en este país cabe mucha más gente de la que hay y que las razones por las cuales los pueblos pobres son enteramente ajenas a si son muchos o pocos. No tiene nada que ver. De hecho, en esta lista de los países con mayor densidad de población se mezclan los países pobres y ricos como si lo hiciera una máquina por el sistema aleatorio. Nada que ver. A mi derecha se sienta don Vicente Boceta. Celebro saludarle, don Vicente. Muy buenas. Me alegra mucho que esté usted de nuevo con nosotros, porque sé que es usted hombre muy preocupado por las cosas del planeta en general, sí, por las cosas de la sostenibilidad, que es una de las palabras llave en este momento si uno quiere ser alguien en esta vida, y además sé que en cuanto se puso usted a estudiar estas cosas pensando en la tierra y en los alimentos y en la producción como buen ingeniero agrónomo que es, llegó a conclusiones que no tenían nada que ver con lo que salía en los periódicos. Totalmente de acuerdo, sí señor, efectivamente. Bueno, por decir algo, una de las principales figuras en este sentido del mundo es el Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, que es el padre de la Revolución Verde, que me está tratando de lanzar la idea de que no hay ningún problema y que con las tecnologías actuales que podríamos fácilmente alimentar a una población de 12.000 millones de personas sin ningún problema, por productividad, por métodos de cultivo, y que no hay nada más perjudicial para la alimentación humana que todas estas tesis de la ecoagricultura, de la agricultura ecológica, etcétera, que eso lo único que hace es tratar de extender la superficie cultivable con menos rendimientos. Ergo, o sea, acaba tratar de volver a los tiempos antiguos en los que se hacía toda la agricultura era ecológica. Era ecológica. Y desde luego los que dicen que no hay ningún problema de sobrepoblación en absoluto, en absoluto. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda se sienta don Óscar Vara. El profesor Óscar Vara trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid y también está trabajando en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Bueno, así se llama el... Así se llama el instituto. Es que, claro, Instituto de Estudios Económicos es otra cosa, es otra entidad. Pero es un instituto que está dedicado a estudiar todas las ciencias humanas. Tiene un enfoque bastante amplio. Es usted economista de profesión. Sí. Y naturalmente interesado también por este tipo de cosas. Sí, como además es natural. Llevo varios años estudiando cuestiones relativas a geopolítica, una serie de cursos que he estado dando, y coincido plenamente con todo lo que ha dicho. Pues si les parece, vamos a oír algunas de las cosas que nos ha contestado un catedrático de demografía, el demógrafo don Rafael Puyol, que fue durante muchos años rector de la Universidad Complutense, al que le pregunté, entre otras cosas,
¿Qué pasa con Malthus, al que se pretende resucitar, si ya está efectivamente comprobado que se equivocó y que falló más que una escopeta de feria, como se suele decir? Y eso fue lo que nos decía. Malthus evidentemente se equivocó en el método que utilizó y en los resultados que él estableció para el tiempo posterior a su vida. El tema de las dos progresiones, de que los alimentos o los recursos van a crecer en progresión aritmética y la población en progresión geométrica, de tal manera que se produciría en un momento determinado un gap insalvable, pues no se ha producido así. Y en segundo lugar, se equivocó en los pronósticos. Él jamás probablemente llegó a pensar que el mundo actual está en una población tan numerosa de 5.700 millones como la que tiene. En consecuencia, ni su método ni sus pronósticos se han podido verificar. Malthus ha tenido, sin embargo, el valor de haber puesto sobre la mesa pues un tema que posteriormente ha sido un tema fundamental de debate, que es la relación entre población y recursos. Yo creo que está clarísimo que hoy los recursos existentes permitirían, y empleo conscientemente el condicional, no solo la alimentación de la población que tenemos, sino de una población todavía superior. Pero claro, el problema aquí pues es de otra naturaleza, es de reparto adecuado de esos recursos, es decir, que lleguen a todos aquellos ámbitos donde la población desgraciadamente no dispone de ellos y está pues en situación de subalimentación o incluso de hambre crónica. Pero no es un problema de abundancia de recursos, es un problema de otra naturaleza. Claro, y así las cosas, yo reflexionaba con el profesor Pujol sobre un fenómeno curioso que está pasando. Si la superpoblación del mundo, eso de que no cabemos, que nos vamos a desparramar por las orillas, tal, estoy exagerando, bueno, pero si esto se ha demostrado que es un camelo, ¿cómo es que siguen machacando por ahí y que sigue tan instalada esta idea de que la superpoblación es algo aterrador? Y así reflexionaba el profesor Pujol a estas cosas. Yo creo que hemos pasado ya la época en la que el problema era la superpoblación. Es decir, la población, primero, no está creciendo como se preveía, y en segundo lugar, la población, pues en la segunda mitad, a partir del año 2050, no va a tener los efectivos que en un momento se pensaron. Probablemente estará rondando los 8.900, los 9.100 millones, pero hubo una época en que se hablaba de 12.000 millones, por lo tanto, lo que se ha producido es una clara ralentización del crecimiento, tanto relativo como absoluto. Pero además hemos pasado de hablar de superpoblación a plantear el tema como una oposición fundamental, que es la que existe entre un mundo en desarrollo que está creciendo, no al ritmo que se preveía, pero que sigue creciendo demográficamente de una manera significativa, y el mundo desarrollado que o crece muy poquito, o no crece, o decrece, como resultado de la combinación de dos fenómenos que son realmente preocupantes en nuestras sociedades. El primer fenómeno es la no renovación de las generaciones, es decir, ya no llegamos al 2,1 hijos por mujer que sería necesario para que una generación se renovase en unos efectivos semejantes, y el otro problema paralelo es el envejecimiento poblacional, que nos va a determinar que en un momento determinado la población que tiene que soportar a los dependientes va a ser insuficiente para que podamos mantener una situación razonable. Bueno, queridos amigos, ya tenemos aquí, yo creo que mucho material para empezar a reflexionar nosotros a nuestra vez en voz alta. ¿Qué les sugieren estos planteamientos? A mí me parece que uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta Occidente es precisamente el problema del envejecimiento de la población y el estrechamiento de las pirámides de población. Bien. Algo prácticamente terrorífico es contemplar cuál es la evolución esperada de las pirámides de población en países como España, Francia, Japón, Australia, no en los Estados Unidos, sin embargo. El ver cómo se van estrechando por la base, van creciendo como si fueran un pin invertido,
haciendo que realmente el sostenimiento de nuestras sociedades sea muy problemático en el futuro. Que cada vez menos se tengan que hacer cargo de cada vez más. Claro, y además que de cada vez más, que además resultan cada vez más caros. Porque los tratamientos de los viejecitos son cada vez más caros, porque son cada vez más buenos. El problema no es solamente un problema económico, es un problema, si quieren plantearlo así, en términos culturales. Es decir, la cultura occidental, lo que es nuestra propuesta de cómo debe organizarse el mundo y la vida de las personas, está en retroceso en el mundo porque vamos a ser cada vez menos. Y los únicos que van a mantener más o menos la antorcha van a ser los Estados Unidos de América. Europa está en claro retroceso. Yo solamente quiero añadir dos cosas, que ya se lo comentaba un poco a don Ramón antes de entrar en directo. Y es que, claro, se está vendiendo el problema de la explosión de la población, el population bomb, me parece que era de Ehrlich. Y lo que realmente, le decía la famosa frase, el problema no es que la humanidad se haya puesto a procrear como conejos, sino que afortunadamente ha dejado de morir como moscas. Lo que hay es una explosión de salud, una explosión de sanidad y de longevidad en vez del otro. Y entonces, claro, se está tratando de vender lo opuesto, pero incluso el premio Nobel, el que le dieron el premio Nobel del agujero de ozono, que luego se demostró que no hay ningún problema con el ozono, el tal Molina. Y que el tal agujero se agranda y se encoge cíclicamente. Bueno, pues el tal Molina presentó hace poco en la Fundación del Pino una figura sobre la población donde era exponencial y hablaba de que en 20 años pasaremos de 6 billones a 12 billones y luego ya veré de 6.000 millones, perdón, claro, billones americanos, de 6.000 millones a 12.000 millones. Claro, cuando eso es manifiestamente falso, porque al menos por lo que yo he escuchado a los especialistas, se ha pasado ya, ha habido un punto de inflexión y en vez de crecer exponencialmente ya se está ralentizando y alcanzará esos 8.000 millones, 8.500 millones, no creo que sean más. Por lo tanto, no hay un problema y se está lanzando esa actitud catastrofista. Y la última han sido todos los ecólatras. El principal asesor ahora de Gordon Brown ha dicho que hay que a toda costa reducir la población a la mitad. Bueno, esto es una cosa sorprendente. Antes de que lleguemos a la pausa para el boletín de noticias, les voy a poner 30 segundos en los que el profesor Pujol es rotundo, porque yo le plantaba, oiga, ¿quiénes son los gobiernos para decirnos cómo tiene que ser la población, si tenemos que ser más, si tenemos que ser menos, si tienen que nacer más o si se tiene que matar a unos cuantos que ya no sirvan? ¿Esto qué diantres es? Y eso nos decía el profesor Pujol. Vamos a ver, la decisión del número de hijos que se tienen debe de quedar en los ámbitos en que se debe de producir, es decir, los ámbitos familiares, etcétera. Por lo tanto, la imposición de una determinada política demográfica por un Estado no es admisible y por un organismo internacional tampoco lo es. Es decir, las decisiones sobre el tamaño familiar corresponden a los padres que van a tener esos hijos. En ese sentido, yo creo que también se están modificando un poquito las cosas. Bueno, ¿no les parece inquietante a ustedes que incluso organizaciones internacionales como la ONU no frenen este tipo de manifestaciones como el de este asesor de Gordon Brown o como los de... Lo que pasa es que esta historia es una historia que viene de viejo. El bueno de Maynard Keynes, el famoso economista británico, padre de la socialdemocracia en economía, durante los años 20 insistió de manera, yo creo, constante y permanente en que había que controlar la economía de manera científica y la sociedad de manera científica. E insistía que por la parte económica había que controlar las inversiones que hacían los individuos libremente, había que controlar el dinero, es decir, cuál es el valor de la moneda, y en la sociedad había que controlar el tamaño de la población. Que eso era algo que no se podía permitir que se dejara al arbitrio de la gente. Esto es nazi, no, esto es terrible. Es una parte de lo que es la conciencia ingenieril que tienen muchísimos economistas, que creen que el cuerpo social es una especie de mecanismo o máquina en el que si yo quito aquí, pongo allá, aprieto allí, pues las cosas suceden como a mí me gustarían. ¿Sabes? Este tipo de ensoñaciones dan estos monstruos. Pero eso, como dice el profesor, es la ingeniería social típica del socialismo. Del totalitarismo. Yo creo que viene desde Rousseau.
Y a mí lo que más me preocupa es que incluso todas estas personas que han fracasado en predicciones, no sea Malthus, el Club de Roma, Paul Ehrlich, todos estos, siguen, sin embargo, inasequibles al desaliento, en la mejor términos franquistas. No se cansan, siguen adelante. Y claro, el problema es que están causando unos perjuicios a la sociedad tremenda, hasta el punto que había Paul Simon que decía, es un absurdo. Cuando nacen 2 vacas aumenta el Producto Interior Bruto por habitante, y cuando nacen 2 personas, que es capital humano, que es el verdadero capital y la verdadera riqueza, desciende el Producto Interior Bruto por habitante. Con lo cual estamos con esta ingeniería social olvidándonos que el 90% de los pobres, que están en países así, están en regímenes socialistas que aplican esa ingeniería social. Bueno, pues puestos a hacer ingeniería social, queridos amigos, y unos segundos antes de que les recomiende que atiendan al boletín de noticias, les voy a poner un ejemplo de matemática recreativa. Toda la población del mundo cabe sin tocarse en un cuadrado que tenga de lado como más o menos la distancia que hay entre Madrid y Buitrago de Lozoya, provincia de Madrid. Un poco menos de la distancia entre Barcelona y Tarragona. Con un cuadrado de 80 kilómetros de lado hay 6.400 millones de metros cuadrados. Hagan la cuenta. Hasta luego. Intereconomía, la televisión digital, ya te pilló el toro.